reading from the book of Lectura Deuteronomy. del libro del Deuteronomio. Moses went up from the En aquellos plains días of Moab Moisés to subió de la estepa de the good Moab land al of monte Pisgah, Nebo, which a la faces cima Jericho. del The Fasgá, Lord showed que him mira a all the Jericó, land, y el Señor le mostró Gilead, toda la and tierra, as far as Dan, Galaad hasta all Dan, el Naphtali, territorio de the land Neftalí, of de Ephraim Efraín y de and Manasseh, Manasés, all the land of Judah, el de Judá as far as hasta the el western mar sea, occidental the y Negev, el Negev, the circuit y of the la Jordan, comarca del valle and de the Jericó, lowlands at Jericho, la the city ciudad of Psalm, de las palmeras, and as far as hasta Gaza. Zoar. The Lord then said to him, Y le dijo: "This is the land Esta es la which I tierra swore to que Abraham, prometí a Isaac, Abraham, and a Jacob, Isaac y a Jacob, that I would give to their diciéndoles: descendants. se la daré a tu I love to descendencia, feast, your te la eyes he are hecho hungry, ver con tus but you shall propios not ojos, cross over." pero no entrarás en So ella. there in the land of Y Moab, allí murió Moses, Moisés, the servant siervo of the del Lord, Señor, en Moab, died as the Lord had como said, había dicho and el was Señor. buried in the ravine, Lo opposite enterraron en el valle de Moab, in the land of Moab. frente a And to this Bet-Fegor, day, no one y hasta el knows día de where hoy his bones nadie are ha buried. conocido el lugar de su tumba. Moses was 120 Moisés years old murió a la edad when he de died. 120 años. Yet his eyes were No había open perdido and his vision vista ni había decaído su vigor. For 30 days the Los children of israelitas Israel lloraron a wept Moisés en la for estepa de Moses Moab 30 in the días, plains of hasta Moab, que terminó el for they had tiempo del completed duelo the por period Moisés. of grief and mourning for Moses. Now Joshua, son of Josué, Nun, hijo de was Nun, filled with the spirit of wisdom, estaba lleno del since espíritu de Moses sabiduría, had laid his hands upon porque him. Moisés le había So impuesto the las children of manos. Israel Los did everything that israelitas was le written in Moses, obedecieron e hicieron lo was que el carrying out Señor all his había commands of mandado Moses. a Moisés. Since then, no Pero prophet ya has no arisen surgió en in Israel Israel like Moses, otro profeta whom como the Lord knew Moisés, face con to quien el face. Señor trataba cara a He cara, had no equal in ni all the signs semejante and a él en wonders los signos y the Lord prodigios sent him to que el perform Señor le envió a hacer en Egipto against Pharaoh, contra el his faraón, servants, and su against all corte y his su land. país, ni en la For the mano might and poderosa, terrifying power en los wherewith terribles Moses exhibited portentos in the sight que of all obró Israel. Moisés en presencia de todo Israel. Verbum Domini. Blessed be God who filled Bendito my sea soul Dios with que fire. nos ha devuelto la vida. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Shout joyfully to God. Aclama al Señor tierra entera. Sing praise to the Toquen Lord, en you honor de peoples. su nombre. Proclaim his Canten glorious himnos a praise. su gloria. Say to God, Digan a Dios tremendous qué are your temibles son works. tus obras. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Come and see the works of Vengan the a ver Lord, las obras de his Dios, tremendous sus deeds temibles among the proezas children en of favor God. de los hombres. Bless our God, you Bendigan peoples. pueblos a Sing nuestro loudly and Dios. sound his praise. Hagan resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la Hear vida. now, all you who Fieles fear de God, Dios, vengan while a I declare escuchar. Les what he has done contaré for me. lo que ha hecho When I conmigo. appealed to him in A él praise, gritó mi praise boca was on y the lo tip of my ensalzó tongue. mi lengua. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, "Go and tell him, repréndelo a I solas saw entre los between dos. you and him alone. If he listens to you, Si te hace caso, win over your has brother. salvado a tu hermano. If he does not Si listen, no te hace send caso, one or two llama others a along with otro you, o a otros so dos that every para que fact todo el may be asunto established quede on the testimony confirmado por boca de or dos o three tres witnesses. testigos. If he refuses to Si listen no to les them, hace caso, tell the church. díselo a la If he comunidad. refuses to Y listen y even si to no the hace church, caso ni siquiera a la comunidad, as you would a considéralo Gentile como un or a pagano tax collector. o un publicano. Amen. I say to you, Les aseguro whatever you bind que on todo earth lo que shall ates be en la bound in tierra heaven, quedará and whatever atado you en el cielo, loose on earth y todo lo shall que be desates en la loosed in heaven. tierra quedará desatado en el cielo. Again, amen. I say to you, Les aseguro, if two of you además, agree on earth que about si anything dos for de which ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para shall pedir be algo, granted to them se lo by dará a my mi heavenly Padre del Father. cielo. For where two or three are Porque gathered together in my name, porque donde there dos o I tres am in the están midst of reunidos them. en mi nombre, allí estoy yo en medio Verbum de ellos. Domini. I would just mention briefly if you ever Me gustaría mencionar brevemente que si alguna vez tienen la oportunidad de ir al reino de there's a Jordania, town called Madaba, hay where una ciudad de very nombre famous for Medba, its muy mosaics, famosa por especially the sus oldest map mosaicos, en in the especial world is there el in the tapete Church of más St. antiguo del George. mundo está ahí en la Well, it's a iglesia de little San bit Jorge. to the Pero west, si uno va un and poquito más this hacia el place oeste, described in today's ese reading is lugar there. descrito en la And in lectura de hoy fact, está ahí. there is the Y church de of hecho, St. Moses that tenemos la iglesia de we San don't Moisés, have him on the que Western nosotros no calendar, tenemos but en in el the calendario occidental, eastern part of the church, pero en la including the, parte oriental the de la Catholic iglesia, Latin churches incluyendo and the other eastern los católicos Christians, latinos y los demás the cristianos there's a feast of Saint orientales, Moses, hay una fiesta and de San the church Moisés. of Saint Moses Y esta iglesia is de San very old, Moisés goes back es to muy the antigua, fourth se remonta century, and then al destroyed in siglo the fifth IV, century, and then the fue sixth century. destruida en el siglo So they IV y kept luego en el rebuilding there siglo VI, till así que finally it was destroyed. But now it's rebuilt by the continuaron Franciscans. reconstruyéndola hasta que And finalmente fue what it destruida, does, pero ahora ha just sido as you see reconstruida por here, los you can franciscanos. Y así como overlook ven aquí, into the Holy Land. It's on uno this puede tener plateau, una vista de the tierra Jordanian prometida desde plateau, ahí. Hay una overlooking meseta, la meseta de Jericho, the Jordania, city of que palms. mira You can see Jericó, la ciudad de it's las full of palmas. palm La trees puede ver, se puede ver porque below está you, llena de the Dead palmas. Está ahí Sea, and then you can look justo up debajo el the Jordan rey Valley Mar to the Muerto north. y se puede ver el valle de Jordania If al you want norte. the view, though, go in the winter. Si quieren In the summer, it's too verla, hazy. vayan en But it's eh, this is something en el that invierno porque en el is verano es also hay important demasiada niebla. Pero because también es importante Moses porque had Moisés, now again he's Moisés, 120. He'd been nuevamente, él already tiene 120 años. Él walking with the ya Israelites to ha get estado them out of caminando con los slavery israelitas para sacarlos and de la bringing them esclavitud y into llevarlos Sinai a and giving el them Sinaí their freedom y and darles su bringing them libertad to know our Lord and calling y them to llevarlos a conocer al put our Señor Lord y God llamándoles at the a very poner al center Señor of Dios their al community. In centro fact, when mismo you de su read the comunidad. book of De hecho, Numbers cuando leen el libro particularly, you de see los números, the en way that the particular, camp is ven la forma organized en is que el changed by campamento Moses. está organizado. The Moisés lo place where he cambia. met God was a tent, Originalmente, el lugar and it was donde iba outside al the encuentro de camp. Dios era una tienda y estaba fuera del After they campamento. get the Ten Después Commandments, de recibir los Moses 10 wanted them to mandamientos, put the Moisés tent of les meeting ordena and que the Ark of pongan the Covenant la in tienda the del encuentro center y el arca de of la the alianza en el tribe. The centro tribes were de las on tribus. Las 4 tribus different directions surrounding estaban her en cuatro diferentes because it sentidos meant rodeándola, God has porque to el be the Señor, center. Dios, And tiene he que ser brought el them centro through the y Él wilderness,
led them through Los all kinds of guió a través del places and desierto, such, a través de todo tipo but de never peligros, entered the Holy Land pero until the nunca llegó a Tierra Transfiguration. Santa, sino hasta That was his la first visit transfiguración. inside the land. Fue su primera And visita it was because a of la his own tierra sin prometida, that y the eso fue a others of causa de su his propio generation pecado, had sinned al igual que los in demás de su different ways. generación habían pecado en And he diferentes didn't formas, cross y over, but he él could see no it. cruza, And pero por lo menos that puede doesn't verla. mean that he was a failure. Oh, never got Eso to no quiere cross decir que él over haya to sido un the Jordan. fracaso. La gente dirá, oh, no, nunca cruzó el That Jordán. didn't matter. The Eso work no that importó. God had given, that he had done when he was mostly La obedient, labor que that work hizo continues, cuando so fue that no matter mayormente how obediente continúa, de much manera que sin the importar secular people of our cuánto world el pueblo oppose secular him, de nuestro mundo the se Ten opone a ello, Commandments los are 10 still there mandamientos for us. aún están We ahí still para have nosotros. the law of Aún God. tenemos disponibles la We ley still have de Dios. this Aún tenemos history of Israel esa that historia really de goes Israel back to que what realmente Moses se had done to remonta radically a bring lo que them Moisés out of hizo Egypt para into their sacarlos own land. And they had their radicalmente de troubles and Egipto struggles a su propia throughout their tierra. Y sins and tuvieron fight them down. tribulaciones y But this pruebas is a por sus key moment. pecados, And etcétera. then we see Pero the este es un transition to momento Joshua, clave. who will be Y the luego vemos next la book transición that a comes Josué, que after será el this. siguiente libro So this is que a viene después very de esto. important Así part. que But esta we es una also parte see muy that the importante, continuation pero of también vemos his work la continuación is de in our su Lord. labor Notice this line en at el the end. Señor. Noten esta It's parte, passed over, but since muchas then, veces no se la prophet pasan por alto, has pero risen ya que in ningún Israel profeta like ha Moses. surgido en This is obviously Israel something como written Moisés, much later than obviamente esto es algo escrito mucho because más, they're talking mucho about después que their Moisés, porque está own hablando history and acerca de su retrospect. propia So this historia is en an addition to the retrospectiva. book of Así que Deuteronomy esto es at a much later ad- time. eh, And they had algo never adicional al seen a libro del prophet like Moses. Deuteronomio, What un tiempo posterior. Nunca habían visto un profeta como being a Moisés. prophet ¿Qué like Moses? caracterizaba ser un profeta como It Moisés? was seeing God face to face. Se trataba de ver a And Dios cara a cara the other y prophets vivir y haber saw vivido visions para like contarlo. Ezekiel. Los demás profetas They habían visto heard the visiones como Lord's Ezequiel, voice like Jeremiah, escucharon la voz del Señor como but Jeremías, no one saw God face pero to ninguno face vio a Dios like cara a Moses cara como Moisés, until Jesus comes. hasta que Jesús This llega. norm of being a prophet like Esta Moses norma de ser profeta is como set Moisés by Moses es establecida por in Moisés Deuteronomy chapter 18, the en same book, Deuteronomio capítulo 18, el but mismo a libro, few chapters earlier, pero unos pocos 15 capítulos chapters earlier. antes, 16 He capítulos antes. promises, he gives a Él prophecy. There promete, will be él a prophet ofrece who una will arise profecía in the de que time habrá of un David. profeta que surgirá, que será como yo, dice él. But as you see here, Pero, they didn't como see it vemos in aquí, the Old Testament. no lo vieron en el No prophet was Antiguo like him. Testamento, ningún profeta That's como why él. we Por see eso es repeatedly que vemos in the repetidamente New Testament en that el Nuevo quote Testamento from esa Deuteronomy cita de 18 Deuteronomio about 18 Jesus being a prophet. As a matter acerca of fact, de que Jesús es un when profeta. the De hecho, Father cuando speaks to el Jesus Padre in the le presence habla a of Jesús Moses and en la Elijah presencia de at Moisés y Elías, the transfiguration, en the la Father transfiguración, el cites Padre that verse cita when he ese says, versículo listen to him. cuando dice, That is escúchenlo. part of that same verse in Eso es chapter parte de ese 18. mismo versículo So en that el the capítulo Father, when he 18. appears Así que there el Padre, and speaks to quien se Jesus, aparece ahí y le habla a is the Jesús, one pointing es Peter, aquel James, que and John señala a to Pedro, recognize Santiago that y there Juan a is a reconocer prophet. That que hay prophecy un by profeta, que Moses that there will be a prophet la like me profecía de Moisés de que is habría un profeta now como él fulfilled se ha in my cumplido beloved Son, ahora. in whom Y I él am well dice, pleased. en mi Hijo Listen to him. And amado, que this es mi predilecto, sets the escúchenlo. stage for us to Esto understand today's pone la gospel escena para que and the rest entendamos el of the Evangelio de gospel. hoy y el resto del Just Evangelio, as Our Lady had así said como la Virgen at the wedding dijo feast of Cana, en la fiesta de las do bodas de whatever he Caná, tells you. hagan lo que Él And les then his dice, Father speaks y at the luego su transfiguration. Padre habla en la Listen to him. transfiguración, This escúchenlo. is a command for us.
Esto es un mandamiento para nosotros, de que aceptemos el Evangelio y lo escuchemos y hagamos lo que Él nos diga. And we are to take Y them. nosotros In hemos de aceptar eso en this nuestros case, corazones. Y en este caso, we are dealing with a estamos time and culture lidiando con where un momento y una people cultura justify a en lot que of las sin. personas justificaban We muchos see pecados. even the government doesn't Vemos want to incluso el enforce gobierno no drug quiere hacer regulations. cumplir las As a matter of regulaciones fact, acerca de las drogas. some of De our hecho, local governments in particular, algunos de nuestros as well gobiernos as the locales en federal, particular, are y not también so el good gobierno at federal, supporting many no of the son muy buenos commandments. en apoyar Culture does muchos de los not mandamientos. support the La commandment, thou cultura shalt no not commit apoya el adultery. mandamiento, no cometerás adulterio. Hollywood certainly promotes it. Hollywood por seguro lo promueve. We don't see the government No backing up vemos the que el commandment, thou gobierno esté shalt not apoyando el steal. mandamiento, no robarás. As we see people robbing Como, stores and not being charged pues vemos personas que están and robando doing it tiendas again. They're giving up masks. y no Police have been son noticing this. They're not arrestadas putting on y lo masks hacen una y otra vez. because nothing will happen to Se them. ponen más, ni siquiera se ponen máscaras porque la policía lo And sabe. they don't Ni siquiera se support ponen thou máscaras shalt not porque nada les va a murder. pasar. Saben que no les va a pasar nada. As we see not Y only with tampoco apoyan abortion no matarás porque lo and vemos no with solamente con el euthanasia aborto y con la promoted by the eutanasia government, promovida por el then are we gobierno. surprised when they don't prosecute ¿Acaso people nos who murder sorprende adults cuando no procesan a las and personas they que get let asesinan out adultos? with not even bail, they're just let out Los dejan and libres, they ni siquiera tienen que pagar fianza, los sueltan y luego we vuelven a should cometer be alert crímenes. that Debemos our permanecer task in this alertas is not to de que say, nuestra labor, y esto no oh quiere my, decir, it's all coming to oh, an end. That's not our job. ha We're llegado el children. fin. No, That's eso not no in my nos Bible. corresponde a We're children. nosotros. We're to correct our society, Tenemos que corregir nuestra sociedad. correct the wrong. Tenemos que corregir This lo que is está what our mal. Lord commands. If we're going to listen to Esto him, we es have lo to que el do that Señor now. manda. Tenemos que We hacerle quote caso. from so many people in our society is, Lo que oh, muchas don't judge personas en me. nuestra sociedad dicen como respuesta es, no me juzguen. This is a dodge. They're right. I Esto can't judge them. I don't know if they're going to heaven or hell. es This, that's not my capcioso. call. Sí, claro, yo no los puedo Judgment juzgar. of souls Yo no is soy a el que va a management decidir si van a ir issue. al cielo o no. God is El managing. juicio de las almas es un tema de la But administración y we Dios do es el have an administrador. obligation to correct Pero the sin. tenemos una obligación de corregir el pecado. I cannot go through life saying that No it's puedo ir okay por la to vida sin. diciendo que está bien pecar. The sin is wrong. And we El can't pecado let está someone mal y no use podemos permitir one que alguien saying of our Lord not to utilice judge, una taking it frase del out Señor of de no juzgar, context sacándola for a fuera de pretext of contexto error, which is all para the usarlo reason como un why pretexto para el people error, take the que Bible siempre es la out of razón por la cual las context. personas It's always toman la for a Biblia fuera de pretext of contexto, error. siempre la utilizan para un pretexto, And para el we error, can't let them use that y no to podemos mute permitir us que la utilicen para when they're hacernos doing callar harm and cuando ellos injustice. están haciendo el mal y And cometiendo mostly, injusticias. it's the poor that Y are suffering. principalmente son los There pobres los que are a lot sufren. of folks who are rich that are Hay suffering muchas in this personas que son as ricas que well, también sufren, especially store owners and en such. especial los dueños de But their tiendas, workers are etcétera, getting beaten, pero sus trabajadores están sometimes siendo killed. golpeados y a veces They're not rich. asesinados. Y ellos no son Oftentimes, the ricos. very wealthy can protect A menudo themselves, los adinerados but pueden not protegerse a everybody sí can. mismos, pero no todo el mundo And so puede. we have to call out Así the que wrongdoer. tenemos And que this is llamar one la of the great atención a los que things están about haciendo el mal. Y esta a es una de las democratic republic, cosas buenas acerca de una that we república have a democrática, voice to que tenemos correct una voz para wrongdoing. corregir a los And we have to malhechores speak up y tenemos que and alzar la voz support the commandments. y apoyar And los notice, mandamientos. Y noten we cannot forget que no that podemos not only was olvidar prayer que no taken solamente out of school and reading la scripture, oración ha sido but the sacada de Ten las escuelas y la Commandments lectura de las specifically escrituras, were sino que los banned 10 mandamientos from schools específicamente and other han sido public places prohibidos en by the las escuelas y Supreme otros Court lugares in públicos por el Tribunal 1982. Supremo en 1982. They banned it. And then we're Lo surprised prohibieron
Y luego nos when the sorprende government doesn't uphold cuando el thou shalt gobierno not steal, no thou shalt not commit adultery, defiende, thou no shalt not matarás, murder, no robarás, and no need we cometerás even bring up adulterio. bearing ¿Y false acaso nos hace witness, falta siquiera mencionar, the no lies and levantarás deception? testimonio falso? We just Las saw mentiras y a engaños. terrible lie. The Catholic Acabamos de ver News una Agency horrible report. A lot of the secular news mentira. La agencies don't agencia de bring this up, noticias but católica the lo ha reportado. FBI Muchas agencias has seculares targeted no lo mencionan, pero la Catholics FBI se ha who go to enfocado en los Latin Mass católicos que van a la and misa en saying that they're latín potential y dicen que domestic terrorists. son What are they doing? terroristas en Sending potencia, secret terroristas messages to domésticos en Julius potencia. Caesar ¿Qué están to haciendo? take ¿Acaso over están the mandándole government? mensajes en What are código these a Julio César fools para at the que leadership of the FBI? ataquen al gobierno? And they ¿Quiénes son lie to estos us, tontos en el liderazgo saying del it's just FBI? in Nos Richmond. mienten diciendo que era No, it's mero in Richmond. enriquecimiento. It's in No, Portland. It's in Los Angeles, and those are the nos ones we dijeron know que about so far. solamente es en Richland. No, Remember ha sido back en in the time Richland, of en President Portland y en Obama, otros lugares. the Recuerden en National la época del Guard presidente in Obama, la Guardia Pennsylvania was Nacional warned about en their Pensilvania Catholics, fue radical advertida Catholics, acerca de in católicos their radicales classes. And so was en sus the clases. Homeland Security Department Y también el warning about Departamento de Catholics that Seguridad were against Nacional, abortion. la advertencia acerca de católicos en contra We del have to aborto. correct these things. Tenemos que corregir estas The cosas. lies by the director of Las the FBI vidas, about this, las, las, ah, and the las fact that mentiras they're acerca del warning these director del things FBI is false acerca de esto y el witness. hecho de que estén That haciendo goes estas against the cosas commandment of es God. testimonio en falso y va en contra del And we have mandamiento to de Dios. stand up for Y God's tenemos que commandments and defender los correct. mandamientos de Dios y corregir. And we have to deal with our own Ahora, sins. tenemos que lidiar Our con own nuestros sins propios have to be pecados. corrected. Nuestros propios pecados tienen que ser corregidos. And we have to admonish one another to Y keep the commandments tenemos so que that as Catholics recordarnos we unos a are otros a que good cumplamos los witness mandamientos and we para que are como católicos demos ourselves un buen testimonio y living the para que commandments nosotros mismos simply vivamos in los mandamientos. listening to Jesus. This Al is his escuchar a commandment. This is Jesús, what the Father ese es su said to mandamiento. us. Listen to him. Es Do lo the que el Padre nos commandments. dijo, escúchenlo, But we also have to correct cumplan los those mandamientos, infringements. pero también tenemos que corregir a aquellos que As we los have rompen. seen since 2020, Como hemos visto over desde el 300 2020, Catholic churches have más been de desecrated 300 iglesias by católicas han Catholics, sido and some of desecradas, them burned. atacadas y algunas de ellas The incendiadas. government won't do anything about it. They El won't gobierno investigate no hace who's nada al doing this. respecto, Is this a no conspiracy? investigan quién We have está to haciendo correct esto. them. Tenemos que We have to corregir point them eso. out. Hay que And llamar la atención. I had said years ago that they were doing this Y to yo the dije hace Jews. años que We estaban have to haciendo make esto sure that con the Jewish people are el pueblo protected, judío. their Tenemos que synagogues, their asegurarnos que los schools, judíos sean that their protegidos, sus persons are sinagogas, protected. sus And escuelas we y sus said personas son also protegidas that y hacer lo these mismo are the con kinds of nosotros, corrections que estos son we los have to tipos de call correcciones que tenemos people que to pedir, obey. Today is que la also the gente obedezca. memorial of Saint Hoy Stephen, también King es la of Hungary memoria and de San Poland. Esteban, rey y santo He was a patrón king de Hungría. who Él fue established un the rey church. He was a quien convert estableció la from iglesia, fue paganism, converso del and he built paganismo churches, 6 y dioceses, construyó 1 iglesias, 6 archdiocese, diócesis, una and some arquidiócesis Benedictine monasteries y unos to monasterios evangelize his benedictinos people. And para he evangelizar also a su was pueblo. able Y to él get también his pudo now Catholic lograr subjects que to sus tithe, to take súbditos care of the poor, as well as the church. católicos den limosna y We cuiden de wanted los there to be a just pobres, society y también la iglesia and a holy quería que society. fuese una sociedad We have to justa y correct santa. those Tenemos forces que corregir and stand esas in the gap. fuerzas Sometimes it seems overwhelming, and so y a many veces things puede are parecer collapsing. abrumador y muchas It seems cosas that way at times colapsan. if we're not careful. Parece a veces va a But pasar eso si no tenemos cuidado, it's not pero for us to fret. no nos corresponde It's for us to preocuparnos, obey nos Christ corresponde obedecer and his a law Cristo and his y su commandments, ley y and sus to call mandamientos the rest of y society llamar to la the same atención al resto de la love of sociedad, Jesus and listen. llamarlos al mismo amor a Jesús y a This is the escucharlo. task that we have. Esa es We do it with our la children tarea que tenemos. so that Lo they're hacemos con ingrained nuestros with it. hijos de manera And que we don't say, estén well, maybe there's inculcados another en ello opinion about the, y no decir, abortion or oh, something. quizás No, there exista isn't. otra opinión acerca del aborto o no. No, no You hay. give way on something like abortion. Cuando uno cede con algo como el aborto, What stops you from being ¿qué against killing los other people? detiene a Nothing. estar en contra de, Nothing. a estar a favor de matar a I otras don't like it. personas? You have no Nada. principle. No me You gustan, obey the pero no tienen principles God principios. lays down. Hay que obedecer los Listen principios to que him Dios establece. and Escúchenlo this is y what háganle our Lord caso. Jesus calls
Eso es lo que el Señor Jesús nos Never. dice que hagamos. Y de esa Work that forma Moses continuamos began. la labor que Moisés inició.